Internet es solo diversión. ¿Es esto así, Ricardo? No, hoy en día vemos muchas redes sociales y vemos que lo menos que está haciendo la gente en esas redes sociales es divertirse. Instagram, ¿cuánta gente tenemos hoy en día en redes sociales como Instagram que uno pudiera pensar que es divertido y realmente lo que están haciendo es negocio? Hoy en día tiendas de ropa, tiendas de accesorios, viajes, cualquier cantidad de cosas, uno ve que lo que están es publicidad en Instagram. Lo mismo en Facebook, digamos, yo no diría que la mitad, pero sí una buena cantidad de las páginas que tenemos en Facebook están relacionadas con empresas y que esas empresas han logrado a través de las redes sociales tener una mejor interacción con sus usuarios, lo que les permite tener soluciones más rápidas para el usuario. Entonces, diversión, sí, hay una parte divertida en Internet y no lo niego. Hace 20 años posiblemente lo más accesado en Internet era pornografía. Esto ha cambiado sustancialmente. Hoy en día las redes sociales son, digamos, el primer objetivo de todo el que está entrando en Internet. Y no solamente para pasarse mensajes entre amigos, entre familiares, sino también para utilizarlo, como ya decías, por trabajo, Correcto. por temas de estudio. Nos facilita la vida. Es correcto, es correcto. Ahora, mucho más allá de esto, ¿qué buscan hoy las sociedades y los gobiernos a través del uso de Internet, de la red? Sí, bueno, básicamente cuando hablas de Internet y de la red, lo que estás hablando son de las personas que están por detrás de ella y dándole uso. Entonces lo que estás teniendo dentro de todo es una sociedad. Y como toda sociedad, las sociedades necesitan de alguna forma reglas, tienen intereses comunes que los hacen agruparse en comunidades, que buscan la resolución de algún problema o discusión sobre algún tópico en particular, y eso lo ven como un problema y como una ventaja a los gobiernos y las organizaciones en el mundo. Al principio se habla de que Internet es muy anárquica, que es una red donde cualquiera pone lo que le da la gana, que no está controlada y eso, pero no es cierto. De hecho, organizaciones como Internet Society y otras han trabajado en muchísimos estándares que están por detrás de la red, pero son estándares que no privan sobre el contenido. Así como yo no puedo en una sociedad establecida y democrática decir sobre qué vas a hablar tú o qué te va a gustar, no puedo poner límites a eso. En Internet la mayoría de las personas pensamos que debería manejarse de esta forma, sin poner límites a los contenidos, que sean las preferencias de las personas y que sea de alguna forma lo que las personas ven con sus límites morales, que esté bien o no, lo que se difunde. Pero los gobiernos que empiezan a ver en eso un problema, empiezan a ver una ventana hacia la anarquía, entonces por eso han intentado de alguna forma regularlo. Por supuesto que hay temas donde no hay discusión de que tiene que haber regulación, temas como la pedofilia, como el terrorismo, como todo lo que tenga que ver con seguridad nacional, etcétera, de alguna forma se merecen un poquito de atención, pero ahí está el punto de cuánta es la atención que se merecen o no, lo que discuten los ciudadanos versus los gobiernos. De todas maneras, como te digo, son sociedades y como sociedades tienen que buscar una forma de regulación para subsistir. Por aquí hay muchas preguntas interesantes. Hormiga Analítica dice, por ejemplo, Internet venezolana es desigual, lenta y arcaica. ¿Cómo se sale del sótano sudamericano? Indudablemente con más inversión, no necesariamente en equipamiento, que sí necesitamos muchísimo, pero necesitamos inversión también en servicios. Hay una tecnología que tenemos que implementar que se llama IPv6, es el nuevo estándar en direcciones de Internet. Tenemos que implementarlo en Venezuela y buena parte de esa implementación pasa por implementación de servicios, no necesariamente de nuevo equipamiento. Eso nos permitiría mejorar sustancialmente todas las comunicaciones, por lo menos Skype, FaceTime, todo este tipo de conexiones que con el nuevo direccionamiento ganarían velocidad y ganarían calidad. Y como estoy diciendo, son servicios y servicios de gente que se ha venido entrenando en Venezuela. Indudablemente equipamiento es uno de ellos. Lo otro es, necesitamos más competencia, 2, 3 actores, 4 actores, parecen poco en un ecosistema como el venezolano donde pudiéramos tener 25 millones de usuarios, 28 millones de usuarios y necesitamos más proveedores de servicios que compitan entre ellos, que nos permitan tener una mejor calidad. ¿A dónde nos lleva una sociedad cada vez más conectada, Alcides? Nos lleva hacia un futuro que puede ser muy promisorio y de hecho, a pesar de que la ciencia ficción está llena de elementos contrarios a esto y que hablan como la gran supervisión que planteaba George Orwell con el Gran Hermano en su obra, no necesariamente es esto. Estamos viendo ejemplos de software libre, por ejemplo, donde comunidades enteras de programadores se dedican a encontrar soluciones y las ponen a disposición de todo el mundo para su solución. Estamos hablando de foros, estamos hablando de redes sociales que son interesantísimas, más allá de lo que
podamos ver nosotros como común en Twitter, en Facebook, Instagram. Hay redes, por ejemplo, con preguntas. Hay una red que se llama Quora, donde tú vas y planteas una pregunta, la que te dé la gana, y los usuarios que tienen conocimiento sobre el tema que tú estás planteando vienen y te ayudan y cuentan sus experiencias y eso. Entonces estamos llegando a un nivel de colaboración donde empezamos a borrar fronteras. Ya lo ha pasado en algunas áreas que son, digamos que más pioneras en esto, como lo es el crimen. El crimen ya no tiene fronteras. El problema que tiene el cibercrimen en su mayoría es que cuando intentan atrapar a los ejecutores de este crimen, estos ejecutores no tienen una geolocalización igual a la del crimen, es decir, están en otro país, están bajo otra jurisdicción, bajo otras autoridades. Y eso es positivo y es negativo al mismo tiempo. En el caso del crimen, por supuesto que es negativo, pero para el caso de la distribución del conocimiento es genial. Ese es un punto bien importante porque algunas personas que son como muy renuentes a esto del Internet suelen decir o expresar con muchísima frecuencia la debilidad que pudiera existir a veces en torno a cómo se filtra esa información que está en Internet y cuán segura a veces es la información. Porque en Internet cualquiera puede poner prácticamente lo que quiera y alguien de repente llega a visualizar esa información y ¿qué pasa? No sabemos si es del todo cierta o no lo es. ¿Qué se está haciendo quizás para regular esos contenidos? Mira, más que regular, porque las palabras regular Sí, y regular libertad de expresión como... no suenan horroroso para nada. a la mayor parte del mundo. Ha habido reuniones de ciberseguridad, hay una convención que es la Convención de Budapest en ciberseguridad, ya los gobiernos empiezan a ponerse de acuerdo en reglas de juego que permitan atacar el cibercrimen en forma común, el que la frontera del país no existe, pero el mundo sí existe, y entonces el poder poner a varios países a atacar el cibercrimen en forma conjunta es lo que permite atacarlo. Eso, digamos, es la parte que le pudiera corresponder al gobierno o a las grandes compañías, pero del otro lado estamos nosotros como usuarios y tenemos que tener algún conocimiento digital, no podemos seguir teniendo claves como 1, 2, 3, 4, 5, 6, Claro. sigue siendo la clave más común en el mundo, después de eso la siguiente clave es clave. Entonces, ese tipo de cosas no pueden existir. Ponga una clave un poco más segura, no permite que le violen su información, como la clave de su correo electrónico, pongo una buena clave. La mayoría de los correos electrónicos permiten la clave de doble acceso, ponga eso también. Es un asunto de corresponsabilidad. Exactamente. Y lo otro es, no diga en Internet algo que no diría en una plaza pública o algo que no diría en una conversación, por lo malo o por lo bueno. ¿Qué significa eso? Oiga, no ponga una foto, no ponga un video pornográfico, porque si en algún momento lo hackean, pueden chantajearlo con ese video. No ponga una foto de usted detrás con un carro lujoso que posiblemente no sea suyo, porque si le hackean la información al secuestrador va a creer que el carro es suyo y va a querer pedirle una fortuna por ese carro. No diga... a lo mejor la gente dice barbaridades mucha gente dice barbaridades por el Twitter, por el Facebook, que no diría en público jamás, pero que a través de un teclado dice cosas que son espantosas. Ese era el punto justamente al que me estaba refiriendo inicialmente, aunque totalmente válido y muy importante también esto de la seguridad, del ser muy prudentes con el contenido, la información personal que subimos a Internet, ahora a la red. Más allá de eso, la legalidad de los contenidos. Esto es un tema que quizás ha generado muchísima polémica. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ya por estos días en torno a ese punto en específico, Alcides? ¿Cómo saber hasta qué punto yo puedo o no escribir sencillamente lo que quiera en Internet? Básicamente Internet es una expansión o una extensión de nuestro mundo real. Y el principio básico es lo que acaba de decir Ricardo. Lo puedes decir en una plaza pública, lo puedes decir en Internet. Lo que hay que buscar es que la identidad que tienes en Internet esté suficientemente comprobada con una identidad real para poder ejercer, en todo caso, algún tipo de represalias en caso de que infrinjas la ley. Pero de principio tú no puedes coartar a la gente a que no haga o no diga alguna acción o no cometa alguna acción. Entonces, surge lo mismo que en la vida real, hay que tener conciencia, hay que verificar las fuentes, hay que ver que no se le puede creer a todo simplemente porque está en Internet, así como no crees todo lo que sale en cualquier libro o en cualquier revista, hay que tener criterio propio, hay que tener capacidad de poder investigar dentro de todo. Los contenidos a lo largo de toda la humanidad se han regulado de forma, digamos que autónoma.
O sea, los contenidos salen y si los contenidos son criticables, de alguna forma terminan siendo rechazados por la mayoría de la gente y terminan pasando al olvido. Lo que pasa es que aquí la velocidad de Internet nos está ganando a esta autorregulación y a veces pasa que el comentario tiene de vida 24 horas o 5 minutos y en esos 5 minutos o 24 horas puede causar mucho daño, puede causar mucho pánico. Pero es el equivalente a que una persona entre en medio de un estadio que está lleno de gente y grite hay una bomba. Y tienes que tener los mismos tipos de responsabilidad, pero también tienes que tener los mismos tipos de castigos para lo que pasa. O sea, si la acción de gritar hay una bomba que va a producir una estampida, puede ser grave. El hecho de que yo ponga en Twitter, no sé, ocurrió un incendio en una bomba de gasolina, desalojen toda la urbanización, tiene que tener las mismas consecuencias. Pero no puede haber censura a priori. O sea, lo que tiene que haber es responsabilidad sobre lo que has dicho. Más comentarios a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden hoy la pregunta que tenemos para ustedes y que queremos que respondan a través de esta vía para poder seleccionar la mejor respuesta y decirla pues al final del programa es: ¿cómo cree usted que se puede mejorar la calidad del Internet en Venezuela? La calidad del Internet. Recordemos que es un país que tiene el 60% de penetración de Internet. Seguridad en todo, dice por acá, desde el Telex hasta una tableta con línea GSM. Es una dicha poder contar todo el recorrido. Enhorabuena. También nos dice por acá José Julián Sierra, buenos días, saludos de Tucupido, un saludo a la gente de Tucupido, también un saludo a la gente de Araure, en el estado portuguesa, de Algemiro Padilla, muchísimas gracias por la sintonía. Nos dice también él, la tecnología nos cambia la vida para mejor. También comenta por acá más adelante Franklin Santander, dice: Soluciones Internet, Venezuela está muy rezagada en la implementación de tecnologías de vanguardia. Quizás una de estas tecnologías de vanguardia tiene mucho que ver con lo que en estos días se está viendo con muchísima frecuencia. Ya Internet lo podemos encontrar, y bien lo decía Ricardo en una parte inicial de la entrevista, en una nevera, en un televisor, en un aire acondicionado, en el carro, ¿por qué no? Y en muchísimas otras cosas. Es lo que se denomina el Internet de las cosas. ¿De qué se trata esto? Vamos a verlo en este material. ¿Se imagina una nevera que le avise la fecha de caducidad de los alimentos que contiene? ¿O que los zapatos que usa para hacer deporte registren en la nube las estadísticas de cuánto corre cada semana y a qué velocidad? ¿O que los inodoros analicen su orina y le recomienden la dieta alimentaria que más le conviene seguir? ¿Qué pasaría si el cepillo de dientes le alertara de cualquier pequeña caries y pidiera por usted cita en el dentista? Estas son algunas posibles aplicaciones de lo que se conoce como el Internet de las Cosas o Internet de los Objetos, un concepto que nació en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Se trata de una revolución en las relaciones entre los objetos y las personas, incluso entre los objetos directamente, que se conectarán entre ellos y con la red y ofrecerán datos en tiempo real, o dicho de otro modo, se acerca la digitalización del mundo físico. Se calcula que para el 2020 entre 22.000 y 50.000 millones de dispositivos se conectarán a Internet con el fin de proporcionar a los ciudadanos una serie de servicios y aplicaciones inteligentes sin precedentes. Según Hans Vesber de Ericsson, las repercusiones serán considerables. Dice, si una persona se conecta a la red, le cambia la vida. Pero si todas las cosas y objetos se conectan, es el mundo el que cambia. Ante esta premisa, ¿qué tan cerca está Venezuela de cambiar con el Internet de las cosas? Maravilloso, ¿no? Sin embargo, en todo esto del Internet de las cosas también hay cierto riesgo. No todo es perfecto. ¿Quieres saber por qué? Averígüelo en el próximo segmento. Ya venimos. Hablábamos del Internet de las cosas. Brevemente, ¿qué riesgo puede significar el que todos estos objetos estén interconectados y que además haya allí muchísima información personal? Ricardo. Es una muy buena pregunta. Como decía antes, es un tema de seguridad propio el que tengamos buenas claves, el que tengamos, digamos,
los 4 dedos de frente activos siempre en poner la mayor seguridad posible. Que sea hackeable algo dentro de la casa, sí es posible. La mayoría de estos objetos, al menos los caseros, van a estar conectados a la red Wi-Fi que tenemos dentro de la casa. Entonces pongámosle una buena clave a la red Wi-Fi que tengo dentro de la casa y hagámosle cada día más difícil a un hacker el poder acceder a nuestra información. Una vez que la información está en la nube o está en algún sistema, puedan hackearlo. Bueno, de alguna forma tenemos que confiar en gente como Twitter, en gente como Facebook, en gente como WhatsApp, en que la información que yo estoy transmitiendo a través de ellos no vaya a ser hackeada. ¿Que lo puede hacer? Sí, eso es una posibilidad cierta, pero entonces utilicemos esas redes sociales con cuidado, no digamos allí información que no tenemos que decir, seamos prudentes con lo que estamos compartiendo en la red, no pongamos allí toda la información de nosotros para que de alguna forma puedan chantajearnos o puedan hacer algo malo con nuestra información. Aquiles, ¿en Venezuela es factible poder utilizar esto del Internet de las cosas en su máxima capacidad? Bueno, Internet de las cosas tiene una forma de funcionar muy particular. Por ejemplo, cuando tú te hablas de carros con conducción autónoma, automóviles que se conducen solos, eso no quiere decir que toda la información que está produciendo el automóvil como tal tiene que ser transmitida a la nube y tiene que llenar Internet, ¿no? Normalmente lo que pasa es que hay muchos sensores adentro del carro que van a transmitir a un computador central y ese computador central es el que va a tomar ciertas decisiones sobre lo que está haciendo y va a comunicar solamente parte de lo que está haciendo hacia el resto del entorno. Okay. Por ejemplo, al carro al lado no le importa nada saber que tu temperatura está bien, le importa saber cuando tú tienes un problema y él tiene que alejarse de ti. Entonces, el Internet de las cosas tiene como comunicaciones a varios niveles. El primer nivel, que es dentro del mismo aparato, eso, o dentro de la misma casa, o dentro de la misma pequeña red, eso normalmente está bien solucionado con las soluciones que pues, están disponibles en el mercado. El problema es cuando empiezas a hablar ya de las transmisiones que necesitan ir a otros computadores, a otros lados, porque en Venezuela, desde hace mucho tiempo, se tomó una decisión política sobre el desarrollo de Internet para desarrollar y privilegiar el acceso de muchas personas a la Internet. Okay. Pero al momento de tomar eso, de alguna forma se descuidó el otro punto de desarrollo, que era mejorar la calidad del servicio, es decir, mejorar la eficiencia, aumentar el ancho de banda. ¿Y qué se ha hecho para mejorar la calidad de ese servicio en Venezuela? Sí, bueno, como te comento que es muy complejo la forma de cómo tiene que funcionar todo, hay algunas obras de infraestructura que se han hecho que son muy importantes, que apuntan, por ejemplo, a que los distintos proveedores de Internet se conecten entre ellos. Eso es importantísimo, si no, yo con una cuenta en CanTV y tú con una cuenta en Movistar y yo te mando un mensaje y el mensaje tiene que salir, llegar a Estados Unidos y de ahí viajar a España y regresar para que te llegue a ti que estás a mi lado. Eso se ha empezado a trabajar sobre la interconexión de los distintos proveedores. ¿Y qué proveedores, falta para que sea un etcétera. hecho? Pero lo que falta son algunas partes distintas. Por ejemplo, lo que se llama última milla, es decir, la inversión que va desde el último punto del proveedor de servicio hasta tu casa, ya sea alámbrica o inalámbricamente, está más o menos bien solucionado, pero lo que está en el medio no necesariamente. Se han tendido anillos de fibra óptica a lo largo del país, se han utilizado algunos anillos de fibra óptica, por ejemplo, sobre las redes eléctricas, y digamos que la infraestructura gruesa está bien, parte de la infraestructura final está bien, pero la infraestructura que está en el medio no, y los pagos por servicios mensuales para poder tener acceso a mejor calidad de comunicación con el resto del mundo están muy limitados por el tema de las divisas. Es decir, el ancho de banda, que al final es lo que más nos importa para poder disfrutar de servicios como de video en streaming y cosas por el estilo que requieren muchísimo ancho de banda, está limitado porque no hay los dólares suficientes para pagar ese servicio mensualmente, que es un gasto recurrente y que tienes que pagarlo contra los proveedores que te conectas, ya sea en Estados Unidos, en Europa o en otros países de Latinoamérica. Tenemos muchas preguntas puntuales respecto sobre todo a la situación en Venezuela y queremos que sean bien precisos con cada una de estas interrogantes para poder dar la mayor cantidad de participación. Carlos Urbina nos dice, buenos días, hay planes de quitar los límites de navegación, antes era ilimitado, gracias, Soluciones Internet. ¿Qué saben de eso, Ricardo? En Venezuela yo no he visto un cambio hacia planes ilimitados más allá de los celulares. Eso quizás fue una gran trampa en la que cayeron todos los proveedores de servicios móviles, más que los planes caseros, en que se pusieron planes ilimitados en algún momento y los grandes generadores o los grandes consumidores de streaming, el que está descargando música, el que está descargando películas, el que está descargando gran cantidad de información, si yo tengo un vecino que hace eso,
me está tumbando a mí mi conexión y él y yo estamos pagando lo mismo. Yo estoy revisando correos o estoy navegando en algo muy sencillo, él está todo el día bajando información y yo no tengo mis 2 megas o mi mega conectado, él sí, él tampoco al final del día. Pero él tiene muchísimo uso de eso. En los celulares ya vimos un cambio de navegación ilimitada hace unos 15 años. Hoy en día la mayoría de los planes lo que tienen es 1 giga, 2 gigas, 500 megas. En el área casera yo todavía no he visto un cambio importante de ninguno de los proveedores de servicios. ¿Cuán lejos estamos de ver un cambio importante allí? Yo creo que en las velocidades de conexión que tenemos nosotros yo no creo que veamos un cambio. ¿Y de quién depende mejorar eso? Es que no es una mejora, es una desmejora al usuario. O sea, es una desmejora el que yo tenga un plan ilimitado y ahora me digan, no, todo lo que tú puedes navegar es 1.5 gigabytes de datos. Todo lo que puedes transmitir es 1.5 gigabytes de datos. Ya los móviles lo hicieron, ¿para qué? Para de alguna forma garantizar que te voy a dar una mejor velocidad. Claro. Descargando menos información. ¿Y a quién le compete específicamente la mejora de la calidad del Internet en Venezuela? Tomando en cuenta a todos, ¿quiénes son todos? A los usuarios, que nos quejamos poco, o sea, nos preocupamos pero no nos ocupamos, al gobierno, indudablemente a través de Conatel. Quizás aquí parte de lo malo es que cuando hablamos de Internet en Venezuela, generalmente hablamos de CanTV y el AVA. Y es donde vemos que se privilegió acceso por velocidad, pero eso lo hizo CanTV. Ojo, pero tenemos 26, 27 proveedores adicionales. ¿Y entonces qué debería ocurrir? Lo que deberíamos tener es más proveedores de servicio, que tengan cada uno 10, 15, 20% de la torta y no un proveedor que tiene 90% de la torta y otros 25 proveedores que tienen nada más 10% de la torta. ¿Por qué? Porque si un proveedor quiere privilegiar cantidad de usuarios por velocidad, no está afectando el que yo quiera conectar en mi casa 500 megas de conexión o 1 giga o 150 megas o 10 megas. Entonces deberían haber proveedores que me permitan tener más velocidad y deberían haber proveedores, como el caso del gobierno, que tenga muchísimos usuarios a muy baja velocidad. ¿Qué hacer o qué es necesario para que entonces ya se finiquiten esos detalles de infraestructura que puedan permitir también mejorar la velocidad del servicio? Sí, hay varios puntos a tomar en cuenta. El primero, el costo del servicio. Los servicios tienen que ser rentables para quienes lo prestan y actualmente con la diferencia cambiaria no son rentables para los proveedores de servicios que lo están haciendo a menos que reciban divisas a precio bajo. Y eso es parte de lo que tiene trancado el juego por un lado. Lo segundo, lo que hay que hacer técnicamente hablando es mejorar la infraestructura media especialmente, que está dentro de todo esto, y contratar planes de mejor calidad, con mayor ancho de banda para entrada y salida de los datos dentro del país. Por otro lado, hay iniciativas que son muy interesantes que se dan en varios países, como los comités de usuarios, para evaluar los servicios y exigirle a los proveedores que cumplan los servicios, y también obviamente que el ente regulador actúe también sobre eso, castigando a los proveedores cuando no cumplen con los requisitos digamos con la oferta que le han hecho al público que se está cumpliendo. Eso desde el punto de vista de la conectividad, de tener velocidad y de tener. Obviamente después existen otros temas que hay que desarrollar, como por ejemplo lo que es la cultura de desarrollo, de programación sobre apps, que son las que al final vienen a darnos la utilidad que vamos a obtener de la Internet. Necesitamos un programa de y que sea sostenido de desarrollo local de aplicaciones que aprovechen toda la parte de Internet. Potenciar el desarrollo local de aplicaciones entonces. Sin duda. Que nos permitan estar a la par de ese uso que se le da en Internet en otros países del mundo, donde personas sencillamente salen a la calle y pueden inclusive a través de diversas aplicaciones saber dónde exactamente está lo que ellos están buscando. Claro. Cosas como esas y muchísimas otras. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en la mañana de hoy, por habernos ayudado a contestar o a despejar muchísimas de las dudas que tuvieron muchos televidentes. Se nos quedó corto el tiempo para hacer todas las preguntas que ustedes tenían a través de la cuenta en Twitter. Sin embargo, ya muchísimas respuestas que tienen que ver con esta interrogante que planteamos el día de hoy. ¿Cómo o cuál sería la mejor forma para mejorar la calidad del Internet en Venezuela? Vamos a leer la mejor respuesta ya en esta próxima parte, en la última parte del programa. Gracias nuevamente. Los esperamos, ya venimos.
Continuamos ya en Solución en esta última parte del programa. Como les habíamos prometido, vamos a hacer un pequeño sumario de esos aportes que nos dieron los especialistas que nos acompañaron la mañana de hoy. En principio decían que pues ante la inseguridad debemos hacer corresponsables, que las personas entiendan que es un asunto de corresponsabilidad, por lo que hay que ser bien prudentes con los contenidos que nosotros subimos a la red. También hay que tener muy en cuenta que hay que mejorar la calidad del servicio para poder, pues también, eso comprende en todo caso lo que es la inversión, no solamente en hardware, sino también en asuntos de servicio. Los usuarios también deben preocuparse muchísimo más, decían ellos, por exigir una mejor calidad del servicio en Venezuela. También debería pues permitirse el ingreso de más proveedores de los servicios de Internet en nuestro país, y hacían énfasis también en que una vez que esto ocurra se deben desarrollar las aplicaciones que luego le permitan a todos los venezolanos hacer un uso de la red a su máxima capacidad y mejorar muchísimo más su calidad de vida. Como siempre, también les vamos a leer esto que fue la mejor respuesta de nuestros televidentes la mañana de hoy y que nos hicieron llegar a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb. La mejor respuesta la tuvo Guido Espina. Él dice: Soluciones Internet, debemos aprender que es una herramienta que requiere inversión, masificación, con un uso responsable. Nosotros con esta afirmación los dejamos y también rescatamos algo que escuchamos por allí de algunos de los expertos en esta materia, que decía algo como que si una persona se conecta, le cambia la vida, pero si es toda una sociedad, un conglomerado el que se conecta a la red, definitivamente es el mundo el que cambia. El mundo está cambiando y seguirá cambiando gracias a Internet. Los dejo. Recuerden que, como siempre, el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Toda nuestra información y programación, como siempre, pueden verla una vez más a través de los canales en Globovisión, de YouTube y Dailymotion. Nos vemos.